clase tuvimos varios desarrollos. Si alguno de ellos tienen algunas consultas, dudas, podemos iniciar con eso. Si no, entonces vamos a avanzar con el desarrollo que estamos planificando. Parte no tengo ninguna duda. Lo que sí había visto en el video la semana pasada, desarrollabas temas que ya habíamos dado una semana antes. ¿Ves eso? Ya términos que se repetían, que me percaté. Sí, podría ser porque empezamos a hablar sobre balanza de pagos, la anterior, y luego conversamos en la siguiente clase que es la cuenta corriente y el mercado o el tipo de cambio. Entonces, Creo que había un término específicamente, no recuerdo el nombre, pero medía el precio en dólares sobre lo que se vende término como de intercambio, una medida, ese mismo. término de Se intercambio. había repetido. Entonces dije, este ya el profe ya había hablado. Sí, como te menciono, hay una estrecha relación entre esos dos desarrollos, que es muy posible que se usen ya los términos que desarrollamos. Bien, hoy vamos a adentrarnos mucho más a lo que es el tipo de cambio y vamos a tratar lo que es el mercado donde se define ese tipo de cambio, que es el mercado de divisas. Y finanzas internacionales se centra en lo que es el intercambio basado en un concepto bastante específico y ya bastante acuñado, que es el tema de la globalización. Entonces, las finanzas internacionales estudia todo ese contexto de interacción que hay entre las economías basado en mediciones conforme a la influencia que puede tener el mercado hacia una economía específica, que puede ser un país en particular, o esta economía hacia el resto del mundo. Y ahí se entra a tallar sobre la capacidad de influencia que tiene esa economía al resto del mundo. Ejemplo, la Unión Europea, teniendo su nivel de producción, tamaño de consumidores, etcétera, representa una economía bastante significativa sobre el resto del mundo. Estados Unidos mismo, eh, manteniéndonos en el continente americano, es una economía con mucha incidencia, teniendo que su moneda es una moneda de referencia. Y eso vamos a tratar también hoy un poco, debido a que eso se delimita de esa manera. ¿Qué es lo que hoy vamos a ver? Vamos a ver un poquito sobre conocer la definición del mercado de divisas, tal vez ustedes ya lo manejan. Si no, vamos a repasar, conocer también, explicar un poco en qué consisten las características de un mercado de divisa, sobre su nivel de globalización, descentralización y su capacidad de uso tecnológico. Las funciones que tiene el mercado de divisa, los niveles y segmentos que presenta este mercado. Vamos a comprender cómo se determina el diferencial entre los precios de compra y de venta. Por lo menos vamos a entender eso. Los conceptos entre operatividad y eficiencia económica, los participantes del mercado de divisas y obviamente también conocer cómo se va calculando el tipo de cambio y las definiciones de los tipos de cambio para ese cálculo. Entonces, básicamente en nuestros capítulos anteriores nosotros lo que hicimos es definir cómo funciona el mercado financiero internacional y cómo se mide el comportamiento de ese mercado financiero internacional en una economía específica. Habíamos dicho que una forma de medir es esa incidencia que tiene en una economía el mercado financiero o el mercado mundial sería la balanza de pagos. Esa balanza de pagos se subdividía en tres factores
que en uno de ellos es donde se determinaba básicamente cómo se comporta el mercado local respecto al tipo de cambio. Y a partir de ahí empezamos a avanzar respecto a el entendimiento sobre la determinación de una moneda internacional y una divisa. Y hoy vamos a tratar exactamente cuál es la diferencia. Entonces, el mercado más importante y tal vez más grande viene a ser el mercado de divisas, donde la moneda representa el poder adquisitivo. En el mercado de divisas estamos hablando, cuando se empieza a hacer intercambio de bienes económicos, y para ello se precisa también intercambiar moneda de una moneda del país exportador al país importador, o el que compra y el que vende, que sería lo mismo. Entonces, en ese proceso de compra-venta o importación-exportación, lo que se mide es el poder adquisitivo que tiene una divisa respecto a otra, para poder disponer de la capacidad de adquisición que tiene una economía. Entonces, una transacción que sea compra-venta siempre depende de la posición que tiene el agente económico, que puede ser exportador o importador. Entonces, eh, si realizamos una importación de Estados Unidos, por decirlo así, lo que se precisa hacer es comprar divisas y vender moneda local. Entonces, la diferenciación que vamos a tener en este capítulo es hablar de moneda extranjera, que vamos a eh, llamarlo como, voy a escribir acá, va a ser moneda extranjera y a eso le vamos a llamar como ME. Y moneda local lo vamos a denominar como ML. Es decir, la moneda extranjera se va a subentender como divisas, es decir, que es una moneda que está en el mercado de transacciones y cumple ciertos criterios que vamos a ver también qué es. Entonces, eh, el mercado, perdón, en ese proceso de intercambio, entonces hay una posición compradora y una posición vendedora de divisas. Aquí lo importante es que conocer que este proceso de intercambio en el mercado de divisas de posición compradora y vendedora, básicamente se produce en transacciones spot. ¿Qué significa eso? Que lo hacen al contado. Se aplica algunos arreglos institucionales y elementos de análisis económico que básicamente son indispensables para utilizar en el mercado de divisas y para hacer las transacciones o negocios internacionales. Pero cuando se hace ese intercambio, por lo general es en el mercado de spot, es decir, al contado. Eso tiene un periodo, muchas veces 72 horas, pero se define como ese tipo de transacción. A su vez, eh, existen otros delineamientos o otras subdivisiones que entran dentro del mercado de divisa, aparte del concepto de spot, es el concepto de arbitraje y especulación. Dentro de estos mercados existen esas acciones que se generan debido a que el mercado de divisas también es un activo, es decir, cotizan activos, es decir, las divisas son activos que funcionan como cualquier otro bien económico y por lo tanto permiten generar retracciones de la oferta o de la demanda o viceversa. Bien, entonces, si
definimos eh, el mercado de divisas, tenemos que definir como un mercado global, que es básicamente un mercado financiero importante, es decir, grande, que es el más líquido del mundo, debido a que las transacciones se realizan sin interrupciones, por lo tanto su liquidez es muy importante. ¿A qué nos referimos con liquidez? Que yo puedo transformar cualquier transacción de bienes y servicios en dinero. Es decir, no tardo mucho tiempo para transformar un bien, un activo, a líquido, a liquidez, a dinero. Por lo tanto, el mercado de divisas tiene esa peculiaridad. Al mercado de divisas también se lo conoce, como ahí menciona, como el mercado cambiario Forex o FX. Básicamente, el Forex es mercado de divisas por Foreign Exchange Market. eh, y generalmente cuando uno entra a hacer transacciones de valor o de inversión en divisas, lo denominan mercado de Forex. Entonces uno hace transacciones de variaciones de divisas, que es una pata también de las finanzas internacionales, pero que no vamos a tocar hoy. Ahí entramos en una definición que es, ¿qué es una divisa? Y básicamente una divisa es una moneda de otro país, pero tiene una característica sumamente importante que lo difiere de lo que es solamente moneda extranjera y el concepto de divisas. El concepto de divisa es que esta moneda extranjera es libremente convertible en el mercado cambiario, es decir, se está cotizando en el mercado cambiario y yo puedo transferir ese activo en cualquier otra moneda extranjera que tenga la definición de divisas. En clases anteriores nosotros ya hablamos de esto, pero ahora vamos a entrar en más detalles. Entonces, desde el punto de vista de un país en particular, supongamos Paraguay, necesita hacer una transacción de divisas y ¿qué precisa conocer? El precio del mercado cambiario. Ese mercado cambiario opera a las 24 horas del día y empieza a operar o empieza a dar resultados respecto al precio de la divisa. Y ese mercado es solamente un mercado, pero también tiene subdivisiones, que por lo general es el mercado minorista, el mercado mayorista, el mercado interbancario, el mercado um, de lo que son los bancos centrales, es decir, que entra dentro del mercado mayorista, y generan diferentes tipos de precios. Pero al final se tiene solamente un mercado, pero operan en distintos segmentos. Entonces el mercado de divisas básicamente es un marco institucional donde están los bancos, las empresas, los individuos que compran y venden moneda extranjera. Básicamente, en otras palabras, es un mecanismo que facilita la conversión de moneda. Es decir, como este mercado es de competencia perfecta pura, el precio se da por la interacción de la oferta y la demanda. Es un ejemplo perfecto de lo que es competencia perfecta. En términos generales, es una herramienta o un mecanismo, como lo dije hace un momento, que determina la conversión de una moneda a otra. Una de las funciones del mercado de divisas básicamente es determinar el precio y ese precio se determina en relación a otra divisa y esa determinación de precio se lo denomina como tipo de cambio. En vez de decir precio, se le dice tipo de cambio. Entonces, una moneda que quiero convertirla en otra, yo tengo que saber el precio o el tipo de cambio como normalmente se lo conoce. Existe un número de tipos de cambios que ya lo había mencionado, que puede ser al por menor, al por mayor, interbancario, interpaís, que va con los bancos centrales. Y la mayoría de las monedas se cotizan contra el dólar estadounidense
y a veces no el dólar estadounidense contra otra en forma directa. Es decir, yo puedo tener la cotización del real versus el guaraní, pero puede que no tenga la cotización del real versus el yen, por decir así un número, o un tipo de cotización. Entonces ahí entra los tipos de cotización que se conoce como cotización directa y cotización indirecta. Que vamos a dar los ejemplos eh, respecto a las partes cuantitativas. Eh, existen varias divisas, son bastantes. Cada país tiene su denominación de moneda. Y eso toda vez que esté cotizado, o sea, tenga una transacción en el mercado de divisas, cumpla con las condiciones de divisa, que sea convertible, que tenga un precio, significa eso, se permite su transacción o conversión en otra moneda. El dólar vendría a ser como una moneda de referencia. ¿Por qué el dólar se presenta como una moneda de referencia? Porque su economía es bastante significativa y las transacciones que se realizan con esta divisa son también importantes. Está muy vinculado a uno de los commodities, que es el combustible o el crudo, que básicamente se cotiza en dólares. Por lo tanto, el consumo o su adquisición para el consumo depende exclusivamente para hacerlo con este tipo de divisas. Por lo tanto, se convierte en una moneda de referencia por el nivel de comercialización que se realiza con esta divisa. Entonces, el uso del dólar como moneda vehicular se le llama, no solo reduce el número de riesgo o de incertidumbre que se genera respecto al tipo de moneda, porque todos lo aceptan y a su vez todos confían en su nivel de convertibilidad. Y a su vez, eh, el país en particular tiene bastante incidencia en el mercado o en las finanzas internacionales mundiales. Muchas veces existen competidores o economías que también son importantes, como la economía china, que básicamente está en competencia con la que es la de Estados Unidos y genera algún tipo de controversia sobre la evolución que puede tener el tipo de cambio en el mercado mundial debido a su demanda de dólar o a su oferta de dólar, dependiendo de la posición que tenga compradora o vendedora la economía en particular. Pero ¿qué debe cumplir una economía para que su moneda se vuelva una divisa? Para que su moneda se convierta en divisas. Básicamente, tiene que tener eh, libertad de la cuenta de capital, tiene que tener una plena convertibilidad y el acceso a información financiera, económica y financiera. Todas estas características que estamos viendo acá hace a una economía de libre mercado, es decir,
liberalizar la cuenta de capital, es decir, que yo pueda mover capitales de esa economía a otras y viceversa, incluirla. Es decir, no haya restricciones para el movimiento de capital. Plena convertibilidad, que no haya tampoco restricciones respecto a la valoración de de la moneda del país. Y la información, es decir, tengo que saber cómo se va a comportar la tasa de interés del país, cómo se va a comportar el nivel de oferta monetaria, cuál es el nivel de endeudamiento del país, cuál es su nivel de importación, es decir, tener un libre acceso para que los agentes económicos a su vez puedan evaluar el riesgo de esa moneda y poder tomar inversiones, hacer adquisiciones, eh, tener posiciones en esa moneda en particular. El mercado de divisas básicamente se clasifica también en lo que es el over the counter, es decir, no solamente se opera en mercados de divisas altamente aceptados, sino también existen operaciones que están por fuera, es decir, yo puedo vender dólares como, por ejemplo, eh, casas que lo hacen sin estar en operaciones de mercado de divisas internacionales, lo cual genera un tipo de distorsión en el mercado y ahí entra a generar a veces lo que se conoce como la especulación. Debido a que esa especulación retiene la oferta del dólar para luego incidir en el mercado de precios si esa incidencia es significativa. El otro segmento podría ser el arbitraje, pero el arbitraje no es una cuestión de incidencia malintencionada del mercado, sino más bien es una forma de encaminar el equilibrio del mercado. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos un poquito más adelante sobre eso. Es decir, se tiene mercados de divisa que se clasifican como over the counter o OTC, que significa que no hay lugar físico donde se efectúan las transacciones o no están en el mercado, básicamente. Eh, ya dijimos que es un mercado altamente líquido. A su vez también tiene otras características sobre que este tipo de mercado no para. Las transacciones se hacen las 24 horas, todos los días. Y a partir de allí surgió la necesidad de generar una forma de realizar esas transacciones. El Bank of International, o BIS, hizo una encuesta en el 2001 sobre el volumen de Forex que se tenía respecto al 2001 y a 1998. Y ahí básicamente obtuvo la necesidad de generar acciones para dar surgimiento a lo que es el euro. Y básicamente se fueron eliminando otros tipos de moneda y lo que hoy se conoce como la zona euro. Y se consolidó, entonces es por ello que la zona euro genera eh, un potencial de mercado y a su vez el euro es una de las monedas que tienen bastante predominancia en las finanzas internacionales. Los inversionistas, por lo general, manejan portafolios de inversiones y entre esos portafolios existen operaciones de Forex, es decir, inversiones en el mercado de divisas respecto al cambio que puede tener el tipo de cambio, para la redundancia. Y esos fondos a su vez se pueden volver a hacer transacciones, pero a su vez también tiene que cubrirse de los riesgos, de lo que es eh, la volatilidad, entre otros. Todas estas cuestiones que estamos mencionando se tenía que diseñar o poner en una forma de poder generar esa transacción.
Y eso se hace a través del suite. Ese suite básicamente es una entidad que genera esas transacciones y reporta, atendiendo que el movimiento de capitales hoy está regulado o no, atendiendo, y a su vez contra lo que es los lavados y todo eso. El SWIFT representa una de las herramientas sumamente importantes para poder hacer las transacciones. No solamente transacciones importantes, es decir, los bancos, las empresas importadoras, exportadoras, sino también los minoristas. Quien más, quien menos ha hecho una transacción de compras minoristas, si bien esas transacciones no necesariamente pasan por el SWIFT, más bien los que son de una envergadura más grande, pero el mercado de divisas tiene su interconexión a través de esta plataforma o de esta entidad que es eh, la que genera el SWIFT. Y a partir de ahí todos empiezan a comerciar, generan su oferta y demanda de divisas. Básicamente, las informaciones se basan en las transacciones comerciales, controlan los bienes y servicios a través de estas herramientas y a su vez se generan las cotizaciones, es decir, el movimiento que hay tanto en la compra o venta de divisas. Y cada agente económico recibe sus informaciones, ya sea en bancos, ya sea en representantes o mercados de capitales. ¿Cuáles son las funciones que tiene básicamente la divisa? Y son las tres funciones más significativas que presenta el mercado de divisas. Una de ellas es que permite transferir el poder adquisitivo entre monedas. Y esto es muy importante. Atendiendo que según la posición que tenga la divisa al cual se va a intercambiar, el poder adquisitivo cambia significativamente o cambia respecto a lo que es la moneda al cual se hace la transferencia. La otra función es que proporciona un instrumento y un mecanismo para financiar el comercio y las inversiones internacionales. Conforme a la volatilidad que tenga la economía, los inversionistas van a preferir un tipo de divisas que por lo general se usa el dólar, atendiendo que es una moneda bastante estable y muy utilizada. Por lo tanto, la información es bastante libre, es bastante importante para poder evaluar su comportamiento. A medida que las economías generan desarrollo financiero y económico, su visibilidad en el mercado de divisa va tornando preponderancia y se va prefiriendo cada vez más hacer inversiones o hacer posiciones en ese tipo, en esa divisa. Es así que, por ejemplo, para que la zona euro tenga una preponderancia en el internacional, se tuvo que hacer una conjunción y se creó la zona euro. China también sigue siendo importante a través de su moneda. Nosotros no lo vemos tanto porque no somos socios comerciales de ellos. Pero sí se genera todavía algún tipo de intercambio comercial. Y la otra función es que ofrece una facilidad para administrar el riesgo, hacer cobertura, arbitraje, especulación. Atendiendo que se puede definir la estabilidad o la volatilidad de la divisa guía, o puedo decir la divisa preponderante, que es el dólar, uno puede predecir cuál va a ser el tipo de cambio a un cierto periodo, lo cual permite tomar ciertos recaudos para que la, la devaluación o el efecto del tipo de cambio no genere un estrago en los negocios, en los inversionistas, etcétera.
Existen agentes como la agente minoritarios que sí están muy expuestos a esos cambios de la divisa, pero como su posición no es muy significativa, se asume el riesgo. Básicamente la primera función es la más importante, que es la transmisión del poder adquisitivo. Y si no existiese esa posibilidad de transferir fondos de una divisa a otra a través de las fronteras, sería imposible hacer el comercio internacional. Es por ello que eh, el mercado de divisas se torna sumamente importante para hacer esa convertibilidad. Para entender un poco, si yo voy a adquirir un vehículo de Japón, los japoneses no están interesados en adquirir o en tener guaraníes. Por lo tanto, yo necesito un mercado que me facilite su divisa, o por lo menos el dólar o el yen, a modo de que yo pueda adquirir la divisa y pueda pagar en la moneda que corresponda en la adquisición de ese bien. Si el mercado de divisas no tenía esa facilidad, ese comercio hubiese sido bastante engorroso debido a que los japoneses no van a querer guaraníes, yo no voy a saber dónde comprar los yenes, por lo tanto la transacción se iba a hacer bastante engorrosa o tal vez ni siquiera se realizaba. La segunda función básicamente está relacionada con la necesidad de financiar las transacciones de comercio internacionales cuando la mercadería esté en tránsito, es decir, cuando se empieza a mover. Entonces el exportador no quiere básicamente embarcar antes de que se le haga el pago y el importador no quiere efectuar el pago antes que se embarque la mercadería, o por lo menos que reciba. ¿Cómo se resuelve este dilema? Y básicamente se generan unos contratos que permite demostrar la capacidad de pago, es decir, el poder adquisitivo, y se le garantiza a través de instrumentos financieros al vendedor que ese dinero va a estar disponible. Las dos primeras funciones básicamente dan razón de por qué debe existir el mercado de divisas y proporciona la razón de ser del mercado de divisas en todo sentido, ¿no? Por lo que estamos hablando, comercialización, transmisión de poder adquisitivo y la garantía de que existe un valor de esa moneda. El mercado de divisas tiene algunos segmentos que básicamente son el mercado al contado, que es el mercado spot, el mercado a plazo, que son los forwards, el mercado futuro, que son los futures, y el mercado de opciones, que son los currency options, donde operan distintas posiciones en el tiempo eh, la adquisición de la divisa. Acá básicamente lo que estuvimos hablando es del mercado contado, que es el spot, donde las operaciones eh, se realizan en el instante, por decirlo así, donde casi la gran mayoría de las operaciones se centran. Entonces, desde el punto de vista de tamaño de transacción es importante. Y básicamente se distingue tres tipos de mercado spot, que vendría a ser el mercado ventanilla al menudeo, del ventanilla o al mayoreo, y entre bancos, que es el interbancario. Eh, por lo general, el mercado interbancario o entre bancos son transacciones de mayoristas, de manera importante, que realizan entre bancos. Puede ser banco de un mismo mercado o de otros países. Básicamente, los dos primeros se denominan mercado de ventanilla porque se refiere a clientes, personas físicas, donde se hacen transacciones de poca monta. Es decir, cualquier ciudadano se va ahí en Cambio Chaco y genera su transacción. Eso sería una operación al menudeo. Puede ser al mayoreo porque hace transacciones no muy importantes, pero ya no es tan pequeña.
pero todavía lo hace por decirlo así, la ventanilla, en la casa de cambio, en el banco. Pero luego están los que deben transferir, por ejemplo, eh, desembolso de créditos entre países. Y esos son importantes, lo hacen cuenta a cuenta y ella entra el switch. O transferencia de capitales, por ejemplo, cosa como eso. Donaciones también son los que generan la mayor significancia en el tipo al mayoreo. Al menudeo, básicamente dos. Eh, lo- los dos primeros, ya lo dijimos, son de ventanillas. Algunos ejemplos ahí que se expone, que ya lo estábamos mirando. Siempre son transacciones pequeñas. En las transacciones al menudeo o minoristas, básicamente son lo que tienen un costo administrativo alto con el valor de la transacción. Es decir, como son proporcionales, cuanto más pequeña es mi operación, el gasto administrativo es alto y a medida que se genera mayor nivel de transacción, se genera como costo de administración a escala. El promedio se reduce. Eh, en este tipo de posiciones existe un costo de oportunidad de la moneda, es decir, cualquier cambio que pueda tener la moneda me podría afectar muy significativamente porque mi posición es pequeña. Luego existen algunos riesgos sobre la variabilidad, como lo estamos viviendo hoy día en el mercado de cambiario. Hay una tendencia alcista del tipo de cambio. Y las que tienen posiciones compradoras, eso puede ser los que tienen deudas o los que tengan que importar, resiente bastante. Después está el riesgo de pérdida o riesgo de la integridad de la moneda, que también se presenta. Y la competencia entre los precios, que son generalmente mínimas, pero en transacciones importantes eso va teniendo su diferencia nominal. Lo que se conoce como mayorista o mercado al mayoreo básicamente se basa en transacciones que superan los $10.000. A partir de ella se puede considerar una operación mayorista. Son compra-venta de diferentes tipos de monedas y de giros. eh, Hoy día sería ya giros electrónicos, ¿no? Telegráficos, pero eh, se hace a través de lo que se conoce el home banking. Y luego está el segmento de participación de bancos que básicamente negocia entre sí los excedentes de billetes. Pues están las casas de cambio y algunos negocios que aceptan pagos en divisas y las pequeñas y medianas empresas que se involucran en el comercio internacional. Esos son los que básicamente están involucrados en el mercado mayorista del mercado de divisas. El mercado interbancario es sumamente importante dentro del mercado mayorista y básicamente rebasa los $1.000.000 cuando empiezan a operar en el día. El mercado interbancario eh, básicamente presenta grados de eficiencia muy importantes debido a que ellos su costo administrativo, el costo medio administrativo es bastante bajo, por lo tanto el tipo de cambio mayorista siempre va a ser diferente al tipo de cambio minorista. Y a su vez se tiene que en el mercado de divisas hay una eficiencia en el sentido operativo, donde hay un gran volumen de transacciones, una competencia entre los que realizan los cambios o la oferta de convertibilidad y una estabilidad que podría ser en variables macroeconómicas respecto a la volatilidad.
En estos tipos de mercados, por lo general, la volatilidad es lo que genera incidencia en el tipo de cambio. Entonces, hay una diferencia entre lo que es el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor. ¿Y qué hace esta diferencia entre esos dos tipos de cambio? Es lo que estábamos diciendo, el volumen de las transacciones, la estabilidad que tiene la moneda respecto a la volatilidad y el marco institucional y tecnológico que se podría dar. La diferencia entre el tipo comprador y el tipo vendedor sería las ganancias del intermediario, que se conoce como spread. Entonces, a medida que hay una mayor brecha entre el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor, se estima que hay una mayor volatilidad. A medida que se acercan eso, hay una menor volatilidad. Y eso depende de las condiciones coyunturales de la economía internacional, incluso de la economía del país en particular. Entonces, un mercado básicamente es eficiente en sentido económico si los precios reflejan toda la información disponible, que básicamente en el mercado de divisas se genera eso, porque si, por ejemplo, hay una alta inflación en un mercado, en un país, esa moneda de ese país va a estar influenciada en forma negativa respecto a la divisa internacional o a su par de convertibilidad. Es decir, eh, es una de las incidencias que tiene respecto a la cotización de moneda. Pero no solamente la inflación, sino también está el tipo de interés, también está el nivel de demanda que tiene la divisa, que pueden ser condiciones internas del país o condiciones externas que inciden en la depreciación o apreciación de la moneda. Dentro de los participantes del mercado de divisas, básicamente hay dos niveles. El mercado interbancario directo y el mercado interbancario indirecto. Los participantes en el mercado directo básicamente son los formadores de mercado, los maker, y estos cotizan entre sí los precios de compra-venta, mantienen una posición en una o varias monedas y necesitan mantener una existencia de moneda que para poder comerciar y siempre estar en disposición de seguir comprando o seguir vendiendo. Esto por lo general son los países, ¿no?, que tienen sus reservas internacionales, que de acuerdo a la posición que esté el, el mercado de divisas puede incidir en reducir sus reservas internacionales o incrementar sus reservas internacionales, dependiendo del grado de intervención que tiene en este caso el agente económico, que podría ser el Banco Central. Los principales participantes de este segmento básicamente son los agentes de moneda extranjera bancarios y no bancarios, que son los que toman el mercado y están dispuestos a comprar divisas y negocian a un precio y venden a otro precio y ahí generan su spread. Después están los clientes no financieros, que pueden ser las empresas importantes, las corporaciones, y los bancos centrales, como lo estaba dando el ejemplo hace un rato. Otros participantes directos pueden ser los agentes de moneda extranjera, pueden ser bancarios, los que estamos hablando, bancarios y no bancarios, los no financieros, que son las empresas, y los bancos centrales, todo prácticamente repetitivo. En el mercado indirecto, ahí entramos en lo que es los brokers, que básicamente preparan las transacciones y facilitan la participación directa del inversionista. Los corredores no hacen el mercado, sino más bien son intermediarios dentro de ese mercado, no es como lo de mercado directo. Eh, Generan como una pequeña participación o cobra por su participación como unas comisiones y su función básicamente es
acoplar las órdenes de venta con las órdenes de compra, intermediar. Y básicamente un corredor recibe órdenes para comprar, vender divisas, que son los inversionistas en forward, y cada vendedor trata de encontrar a un comprador o un grupo de compradores para poder cerrar la transacción a un tipo de cambio determinado. Y también eso genera incidencia en la determinación de la oferta de divisa, la demanda de divisa y a su vez en el mercado, en el tipo de cambio. Entonces, la manera más frecuente de cotizar el tipo de cambio en términos europeos, lo que significa que para comprar un dólar estadounidense se requiere una cierta cantidad de unidades de moneda extranjera. Es decir, yo necesito 1, o 0,9 euros por cada dólar, por decirlo así. Después está la otra posición que sería el tipo de cambio en términos norteamericanos en la cantidad de dólares necesarios para comprar una moneda extranjera, que puede ser 1,2 dólares por cada euros, que, que es la forma en que se hacen las otras transacciones. Y luego está el tipo de cambio directo, que es el precio de una moneda en términos a otra. Y este tipo de cambio puede ser el guaraní respecto al euro y que va a ser la cantidad que necesito para poder comprar una moneda en particular respecto a otra. Y luego está el tipo de cambio cruzado o indirecto, que básicamente es el precio de una moneda en términos de otra, pero calculando a través de una tercera. ¿Qué significa eso? Que yo quiero calcular eh, el tipo de cambio que hay entre el yen y el guaraní, pero yo tengo solamente la relación entre el yen, perdón, el guaraní y el dólar y luego el dólar con el yen. No tengo la transacción que hay entre el yen y el guaraní. Y a partir de ahí se genera el tipo de cambio cruzado. Vamos a darlo de ejemplo para que quede más claro. Habíamos hablado sobre lo que son los arbitrajes. El arbitraje básicamente es comprar, vender en forma simultánea un activo en dos mercados diferentes para poder aprovechar las discrepancias de precios. Supongamos que un activo aquí en Asunción está a 7.000, pero en Ciudad del Este el precio está a 10.000. Hay una discrepancia de precio. Entonces, ¿por qué en Ciudad del Este es más caro que acá? Debido a que la oferta de ese bien es abundante o su demanda es mucho mayor. Es decir, hay una demanda superior a la oferta. Por lo tanto, su precio difiere. Y aquí viceversa. Hay mayor oferta, pero la demanda no es suficiente, por lo tanto el precio es más bajo. ¿Qué es lo que hace? Ese exceso de oferta se transfiere donde hay un exceso de demanda y genera como una ganancia hasta que los precios se nivelen. Eso es un arbitraje. Básicamente, el arbitraje no implica ni un riesgo porque yo lo que hago es le digo a la persona, mira, yo tengo acá el bien, te va a costar un precio menor a lo que vos estás comprando allá y hago la intermediación. Eso es el arbitraje. El arbitraje puede ser de divisas, que pueden ser arbitraje de divisa, arbitraje de 2 puntos, arbitraje de 3 puntos. Hablando en términos del mercado de divisas. El arbitraje de divisas básicamente puede constituir una actividad principal para cualquier agente que genera como broker en el mercado Forex y la gran mayoría de los casos es una actividad que no solamente se dedica a eso, sino también se dedica a otro tipo de intermediación de activos. Es mucho más rentable hacerlo así, atendiendo que puede crear una cartera de inversiones para mitigar el riesgo, debido a que muchas veces el mercado de divisas es altamente volátil. Y este, por ejemplo, el arbitraje de 2 puntos. Es decir, tengo el peso mexicano,
a un tipo de cambio específico que me genera un tipo de cambio en dólar. A su vez, yo puedo convertir este tipo de cambio a lo que es el peso mexicano para poder volver a tenerlo en moneda local, en este caso el peso mexicano. ¿Qué es lo que sucedió acá? Atendiendo que se generaron cambios en lo que antes tenía solamente 100 millones de pesos, al hacer la transacción de cambio de moneda, es decir, pasar de peso a dólar y de dólares a pesos nuevamente, se genera una ganancia respecto a la posición inicial. Eso se le menciona como el arbitraje de dos puntos porque hay dos transacciones hechas en esa operación. A su vez, acá están el ejemplo que le estaba mencionando respecto a lo que es comprar o tener un tipo de cambio, compra-venta en México, por ejemplo, y Estados Unidos, Nueva York. Aquí hay un diferencial respecto al precio comprador, pero no hay un diferencial al precio vendedor. Es decir, si las personas desean comprar en Nueva York, lo van a hacer mucho más barato, pero si lo desean comprar en México, lo van a hacer más caro. Si es muy poca la diferencia, hay una diferencia. Esto puede hacer que las personas que tienen exceso de divisas en Nueva York realicen una venta a México para poder ganar este diferencial que existe de 0,2 puntos porcentuales en la cotización. Después está el otro aspecto que es la especulación del mercado de spot. La especulación básicamente es tomar una posición en un activo, en este caso puede ser la divisa, eh, considerando una inversión, es decir, tomando un riesgo. ¿Qué significa eso? Que yo voy a comprar $1 millón y me voy a quedar con esos $1 millón esperando que pueda incidir en el precio final del mercado. El especulador básicamente establece una posición, puede ser corta, larga, y piensa que el precio va a ser beneficioso para su posición y espera que eso ocurra hasta que llegue eh, y pueda generar la ganancia que precisa. Entonces la mayor parte de la especulación tiene o se realiza en los mercados de futuros u opciones. ¿Qué son los mercados futuros? Las compras anticipadas de dólares. Las opciones, cuando yo quiero comprar dólares y tomo un contrato de cobertura diciendo, a ver, si el dólar sube más de lo que yo pensaba, tengo la opción de ejecutar mi contrato. Si no, me quedo con el mercado, con el tipo de cambio de mercado. Pero básicamente la diferencia entre especulación y arbitraje, el arbitraje es intermediación, no hay riesgo del que hace el arbitraje. La especulación sí genera una inversión y genera un riesgo dependiendo de la posición que tenga, si es comprador o vendedor, y asume ese riesgo esperando que la tendencia de mercado esté favorable a su posición para que pueda ganar. Y trata de incidir en esa posición. Y hay los distintos tipos de especuladores, que esto es más bien solamente para conocer. Están los que compran y venden moneda extranjera, que son frecuentes. Están los que son traders diarios, que toman posición y cierran al cierre de la operación. Y están los que son los tomadores de posición, que básicamente mantienen por un corto tiempo y si no, pues se liberan de su posición. ¿Qué pasa o qué hace la especulación? La especulación básicamente aumenta la liquidez del mercado e incrementa la eficiencia operativa, tratando de que esa especulación no sea lo suficientemente grande para que sea perjudicial. Facilita la búsqueda de valor de las monedas y facilita la administración del riesgo, dado que los especuladores están dispuestos a asumir riesgos que otros no están dispuestos.
y genera como una estabilidad de mercado al equilibrar la expectativa de los optimistas con las expectativas de los pesimistas. Como el especulador trata de tener su posición favorable, o espera que sea así, muchas veces para muchos es beneficioso que suba el mercado de divisas, por ejemplo, para los importadores, pero para los exportadores no. Significa que la posición de los mercados de divisas son de suma cero. Alguien pierde y otro gana. Teniendo que hay siempre dos posiciones. Y aquí lo que estamos diciendo, el manejo de la especulación. Para ganar, el especulador tiene que cumplir con lo que estaba esperando. Tiene que poseer información privilegiada, básicamente, o poder hacer su forecast bastante exacto y evaluar la información de manera eficiente. A su vez, tiene que actuar sobre la información que va recibiendo de manera constante y dinámica y tomar decisiones al respecto. Ok, veamos los aspectos que nos faltan observar respecto a lo que es la divisa. Y para ello vamos a ver algunos ejemplos prácticos que nos permita conocer un poquito cómo se hace el proceso de determinación del tipo de cambio y a su vez qué significa el tipo de cambio cruzado. Vamos a suponer que se tiene estas informaciones respecto al mercado de divisas. Se tiene en Nueva York una cantidad de dólares, le pongo un dólar para simplificar, y esto lo quiero convertir o quiero utilizarlo en yenes. Luego tengo un yen, quiero utilizarlo en pesos, y luego el peso quiero utilizarlo en dólares. Y estos son los tipos de cambio, básicamente. ¿Qué es lo que se empieza a hacer aquí? Como yo quiero pasar de un yen, a pesos, lo que voy a realizar es dividir un yen dividido el tipo de cambio. Que me va a dar la cantidad de pesos que representa esa cantidad de yenes. Que vamos a denominar los yenes por pesos. Puede ser pesos mexicanos, no importa. ¿Qué pasa si yo quiero tener pesos respecto a dólares? Que va a ser esto. Entonces voy a tener un dólar dividido el tipo de cambio. Un peso dividido el tipo de cambio. Esto sería así. 1 dividido el tipo de cambio. Entonces tendría la misma connotación que va a ser 1.2 pesos por dólar. Esto básicamente es la conversión de tipo de cambio. ¿Qué pasa cuando yo necesito hacer un tipo de cambio cruzado? Es decir, tengo los mismos mercados, pero necesito hacer un tipo de cambio cruzado entre el yen y el peso. Es decir, entre esto y esto. ¿Qué es lo que me falta aquí? Yo no tengo una conversión directa entre estos dos. No sé cuál es el tipo de cambio entre el yen y el peso. Entonces, para eso yo tengo que hacer un tipo de cambio cruzado. Vamos a poner así, tipo de cambio cruzado entre el yen y el peso mexicano. ¿Y qué voy a hacer para eso? Voy a tomar el tipo de cambio del yen. Voy a hacerlo aquí al lado. Ahí está. El tipo de cambio del yen dividido
el tipo de cambio del dólar, es decir, la conversión del yen con el dólar. Y voy a dividirlo sobre el peso mexicano respecto al dólar. Y eso lo tengo. Es decir, aquí voy a hacerlo así. Aquí hay una división y entre esto es una subdivisión nuevamente. Entonces, yo sé cuál es el tipo de cambio entre el yen y el dólar, que es 105, esto que está acá. 105. Y yo sé cuál es el tipo de cambio entre el peso y el dólar, que es esto, que es 11.2. Si yo realizo esta operación, voy a tener el tipo de cambio entre el yen y el peso, que es 9.33. 9.3 le vamos a ver. Yenes por peso. JPY. Por pesos mexicanos. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo dos formas de realizar esto. Aquí yo tengo yenes por pesos y luego tengo pesos por yenes. Un tipo de cambio directo, que sería esto que hice acá, directamente dividí un dólar por el tipo de cambio del yen, lo pasé a pesos y eso sería mi tipo de cambio directo. Cuando involucro una moneda puente, que en este caso sería el dólar, se genera un tipo de cambio cruzado, donde puede haber un cierto grado de ganancia. Este sería el tipo de cambio cruzado y este es el tipo de cambio directo. valores con lo referenciado en dólar. Así mismo es. Así mismo es. Como si yo no tuviera la relación directa entre yenes y pesos, busco una moneda común que me pueda involucrar entre los yenes y el peso. Entonces, básicamente, como simplificar, si tomo como una división, lo que hago yo es simplifico esto y me quedan los tipos de cambio respectivos. Como hacer una operación aritmética, pero hay una moneda puente. Y esa moneda puente es el dólar. Lo que vemos acá es que el tipo de cambio directo es mayor al tipo de cambio, perdón, el tipo de cambio cruzado es mayor al tipo de cambio directo, debido a que hay se pasa de peso, voy a ponerlo así, peso mexicano, va a dólar y luego va a yenes, o viceversa. Y esto puede hacer el círculo de intermediación o especulación o arbitraje, cualquiera de ellos. Cuando yo hago un tipo de cambio directo, voy a hacerlo para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, yo quiero pasar guaraníes a dólares. ¿Sí? Guaraníes a dólares. El tipo de cambio de guaraní a dólares, según hoy, es 7.669. Sí. Ese es el tipo de cambio hoy. Es decir, si un dólar yo quiero convertir a guaraníes, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar un dólar por
7.669 y obviamente de 7.669 guaraníes. Si son 10 dólares, así va a ir escalando. Esta conversión que está aquí, pasar de una moneda local, que para nosotros es el guaraní local, a la moneda extranjera, que es el dólar, se le llama tipo de cambio directo. Directo. Ahí está. Y el tipo de cambio indirecto de lo mismo que estamos haciendo sería pasar de dólares a guaraníes. Es decir, ¿cuánto costaría pasar? ¿Cuántos dólares necesito para comprar un guaraní? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces yo tomaría dólares a guaraníes. Que no es lo mismo hacer 10 dividido 7.600. Lo que realmente uno haría es dividir esto $1 o 10 dólares, cualquiera de ellos, por 7.669. Entonces yo necesitaría 0,0013 dólares por cada un guaraní. Eso es un tipo de cambio indirecto. Cuando la moneda de referencia se quiere cotizar en la moneda de menor importancia, por decirlo así. Eso es el tipo de cambio directo. Y el tipo de cambio cruzado es cuando utilizo una moneda puente y no tengo el tipo de cambio entre las dos monedas que se quiere generar la conversión. Eso es básicamente el diferencial que existe entre los tres tipos de cambio que estábamos viendo. El ejercicio generalmente en esta unidad es poder aplicar los conceptos de tipo de cambio cruzado, directo e indirecto, y los tipos de cambios compradores y vendedores. Hay que entender que el tipo de cambio comprador generalmente es menor que el tipo de cambio vendedor. ¿Consulta? ¿Dudas? Bien. Para terminar, quiero compartir con ustedes. Ustedes vieron que por lo general yo voy poniendo siglas haciendo referencia a la moneda, ¿no? ¿De dónde salen esas siglas? Vamos a ver si se ve. Le voy a compartir igual el link que le va a permitir ver eso. Existen ciertos códigos que representan a cada moneda. Guaraní, por ejemplo, es PYG. El dólar es USD. El peso, dependiendo de cuál sea, vamos a ver si tengo aquí. El de Argentina es ARS, el peso argentino. Creo que no se ve muy bien. Vamos a ver si puedo generar un poco más de zoom. Ahí creo que se ve mejor, pero es muy grande ya. Por lo menos van a ver a lo que me refiero. Argentina, aquí está, ARS, por ejemplo. Cada moneda tiene su sigla. Aquí está el euro, EUR. Existen otras monedas que no son muy conocidas, pero igual existen. De Brasil, que sería el real brasileño, es BRL. Uno utiliza generalmente este tipo de nomenclatura para poder hacer las operaciones y el nombramiento de las divisas. Igual yo le voy a compartir este link para que ustedes tengan las referencias a esas nomenclaturas y traten de ir usando en las tareas que vamos a ir haciendo. No va a ser un tema que ustedes van a tener que memorizarse,
sí como referencia y usarlo en las tareas. Más que nada eso. Ok. Si no hay dudas, entonces, ¿qué le parece si lo dejamos hasta allí? Yo le voy a levantar todo esto, más las grabaciones y todo eso que tenemos, y la actividad de la semana.